Hola a todos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar del impacto que está teniendo el aumento de la inversión pasiva en los mercados financieros. Esta idea no me la inventé yo, acá hay un señor que es inteligentísimo y se los recomiendo, siempre es en inglés pero muy bueno, que se llama Mike Green, y él en este video habla sobre ese impacto y lo que él está viendo. Así que acá lo que vamos a hacer es darles el resumen ejecutivo de qué es lo que dice él en ese video, que dura casi una hora, y les voy a mostrar una potencial estrategia que podemos utilizar para ayudarnos con esos cambios en los mercados. Y empecemos describiendo qué es la inversión activa y qué es la inversión pasiva. La inversión pasiva es cuando los administradores de fondos, etcétera, lo que hacen es seguir un índice y esos índices tienen reglas predeterminadas. El gestor en ese caso no está tratando de ganarle al mercado, simplemente está siguiendo un índice. Ese es el caso, por ejemplo, del S&P 500. Tenemos muchísimos fondos y muchísimos ETFs que siguen el S&P 500. Y todos esos fondos simplemente compran en las mismas cantidades y bajo las mismas reglas del índice las acciones del S&P 500. No están tratando de adivinar ni están tratando de hacer nada diferente. Por el contrario, en la inversión activa, un administrador del fondo, lo que va a hacer es que va a utilizar análisis, y eso puede ser de diferentes tipos, para escoger en qué acciones va a invertir. Y la idea es que en el largo plazo va a ganarle al mercado utilizando su metodología de inversión. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el tema del S&P 500, acá un inversor activo puede aplicar estrategias técnicas o fundamentales a esas empresas que tiene el índice del S&P 500 y escoger en la proporción que él quiera, o solo escoger un par de acciones y invertir todo el capital en esas. Entonces son dos metodologías bastante diferentes. ¿Qué nos dice Mike Green en este video? Que en 1990 la cantidad de fondos pasivos era solo del 1%. En cambio, si miramos hoy, más o menos el 45% de los fondos que están en el mercado se manejan pasivamente. Es decir, entran a fondos o a ETFs que simplemente siguen algún tipo de índice. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Mike nos dice que la primera es que la correlación entre las acciones está mucho más alta. Si ustedes se ponen a pensar, los flujos de dinero entra en proporción al peso en los índices de todas las acciones. Es decir, cuando entra plata, entra a todas las acciones, simplemente en diferentes proporciones de acuerdo al índice que sigan. Y cuando sale la plata, sale de todas las acciones al mismo tiempo, otra vez, basado en el peso que tenga cada acción dentro de ese índice. ¿Qué nos dice él que son las implicaciones? Pues que la correlación va a aumentar un montón, porque cada vez que entra plata, entra a todas, cada vez que sale plata, sale a todas. Así que, por ejemplo, buscar diversificación escogiendo diferentes acciones dentro de un mismo índice es mucho menos efectiva hoy en día que lo que era hace 2 o 3 décadas. ¿Qué otra cosa dice él que está pasando? Que hay muchísima mayor concentración en las empresas más grandes. Si nosotros miramos, por ejemplo, en temas de acciones, las reglas de los índices más seguidos se bajan en mayor porcentaje de capital a las compañías que más han crecido o las que son más grandes. Los fundamentales, la valoración, el análisis técnico son totalmente irrelevantes en este proceso de inversión pasivo. ¿Y qué implicaciones tiene eso según Mike? Que las empresas más grandes tienen inercia propia y siguen recibiendo más capital. Así que compañías como Apple, Google, Amazon se van a quedar probablemente con el 40% de cada peso que nosotros metamos en un fondo de esos, mientras que las otras 496 acciones que están incluidas en el S&P 500 van a tenerse que repartir el 60% restante. Otra cosa que dice Mike es que este enfoque hacia empresas con mayor valor o crecimiento favorece el tipo de inversión de momentum o growth, y esto hace que fuera de periodos muy específicos momentum y growth crezca más que value y que empresas pequeñas. Mike también nos dice que este tipo de inversión pasiva va a reducir la habilidad de nuevas compañías de salir al mercado, porque la inversión pasiva se concentra mayoría en acciones que ya están en índices, así que hay menos inversionistas activos, lo que significa menos capital para esas ofertas públicas iniciales de las acciones en la bolsa. Otra cosa muy interesante es que él nos dice que la volatilidad puede ser absolutamente extrema entre más grande sea el flujo pasivo. Y lo que él nos dice es que un fondo activo normalmente guarda entre el 10
y el 20 en liquidez para aprovechar oportunidades, por si los inversionistas le piden sacar plata, etcétera, etcétera. Por el contrario, los fondos pasivos guardan más o menos el 0.1% o simplemente nada en reservas de liquidez y en efectivo. Así que lo que nos dice él es, y si se empiezan a caer los mercados, ¿quién va a tener plata para absorber esas caídas? Y lo que nos dice él también es que sobre todo en los fondos pasivos retail, es decir, de inversores pequeños como nosotros, la mayoría de los flujos están atados a cómo está el mercado del empleo. Si nosotros tenemos trabajo, pues vamos a seguir invirtiendo todos los meses, etcétera. Si nos quedamos sin trabajo, vamos a dejar de invertir y probablemente vamos a sacar. Y esto crea mayor impacto en los mercados, en los ciclos negativos económicos. Además de eso, la regulación ha cambiado mucho y ya, por ejemplo, los bancos no pueden especular en los mercados de la misma manera que hace unos años. Y si a eso lo sumamos con menos managers activos de acciones, simplemente vamos a tener menos actores en el mercado dispuestos a tomar el otro lado de esas posiciones de venta. Y cuando los mercados empiezan a caer por ciclos malos económicos, más desempleo, etcétera, etcétera, las caídas pueden llegar a extenderse muchísimo más lejos de lo que nosotros creemos. Y él también dice que, mire, pues como tenemos concentración en las compañías más grandes en estos flujos pasivos, va a haber muchísima menos plata para las compañías perfectas o small caps. Y eso también crea situaciones en donde poca inversión puede mover muchos los mercados, y eso es lo que ha pasado con algunos de estos meme stocks como AMC, Bed Bath & Beyond, que se acaba de quebrar, entre otras, y todas esas cosas que subieron parabólicamente porque cualquier cantidad de plata las mueve durísimo para arriba, igualmente las mueve durísimo para abajo. Entonces, lo que él nos dice con esto es que la volatilidad puede ser absolutamente extrema, tanto subiendo como bajando. Y ahora que ya vimos lo que nos dice Mike Green en este video, pensemos un poco qué podemos hacer nosotros o qué tipo de estrategia podríamos utilizar para usar a nuestro favor estos cambios en el mercado. Así que acá desarrollemos una potencial idea, y no es una estrategia completa, pero es algo que nos puede ayudar. Entonces el impacto, como hemos dicho, es que las acciones más grandes reciben mayor cantidad de plata. Esta actividad pasiva favorece el crecimiento y las compañías grandes. Mike nos dice que la volatilidad se puede volver extrema y que hay mucha más correlación dentro de las acciones. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí, por ejemplo, que podemos mirar? Vamos a mirar el Nasdaq, que es las 100 acciones más grandes del sector de tecnología, y generalmente eso es alto crecimiento, y ahí estamos cubriendo este aspecto. Pero solo voy a invertir en las 5 mejores de esas 10 basado en los rendimientos de los últimos 12 meses. Acá le vamos a meter un poquito de selección a la cosa, pero se los voy a mostrar simplemente si invertimos en estas 10 acciones o si invertimos en las 5 haciendo el ranking basado en las que tuvieron mejor rendimiento. Y un poquito detrás de esto viene que hay estudios académicos desde hace tiempos que nos dicen que las cosas que están en movimiento siguen en movimiento por lo menos por un periodo. Entonces acá nos vamos a enfocar en lo que más ha subido, esperando que eso siga subiendo por un periodo más. Pero ¿qué pasa? Tenemos que preocuparnos aquí por la volatilidad extrema. Tenemos que tener alguna forma de salirnos antes de que esto se vaya y se caiga muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es que si todas estas cosas se cumplen, vamos a invertir, pero solo si el precio de nuestra acción está por encima de un promedio móvil de 40, mirando gráficas semanales. Y vamos a mirar gráficas semanales para no tener tanta actividad, porque la idea es que sea relativamente pasivo esto. ¿Y cuáles son las reglas para salirnos? Cuando el precio de nuestro activo se nos caiga por debajo de ese promedio móvil de 40 basado en gráficas semanales, no salimos. Y también vamos a poner un trail stop de 25%. ¿Cómo funcionan estos trail stops? Supongamos que nosotros entramos a 100 pesos y vamos a poner un stop 25% por debajo de esos 100. Y nuestra acción le fue muy bien y ahora vale 200. Nuestro trail stop no se va a quedar acá abajo, él va a ir subiendo a medida que va subiendo el precio, y si el precio empieza a bajar, ahí nos va a sacar, porque lo que estamos haciendo acá es una estrategia de seguimiento de tendencia a largo plazo. ¿Y cómo se vería esto? Acá lo que vamos a hacer es que el índice del Nasdaq se rebalancea una vez al año, usualmente las últimas semanas de diciembre, es decir, los últimos días de diciembre ya sabemos
cómo va a ser la composición del Nasdaq y qué acciones tienen más peso dentro del índice. Y acá ustedes pueden ver cuáles eran las 10 que más peso tenían en el 2000, 2001 y así sucesivamente. Y por supuesto, estas acciones del 2000 ya las sabíamos en diciembre de 1999. Es decir, nosotros no estamos adivinando en qué vamos a invertir, nos van a decir, estas son las 10 que tienen más peso dentro del índice. Entonces, para nuestro test, lo que yo hice fue correr esas reglas y después vamos a invertir solo en estas 10 y después solo en las 5 que tengan el mejor rendimiento del año pasado. Y estos son los resultados. Acá, como les dije, solo tenemos las top 10 y lo que vamos a hacer es vamos a poner 10% en cada una de las 10 acciones desde que su precio esté por encima del filtro del promedio móvil de 40 en gráficas semanales. Y acá vemos cómo se ve esta gráfica. Tenemos un retorno del 400%, un riesgo máximo del 18%. Y acá les puse una grafiquita con qué pasa con comprar y mantener. Si ustedes hubieran comprado el índice del Nasdaq desde el 2000 hasta finales del 2022, tendrían un retorno de 289% con la caída máxima del 80%. Así que acá vemos que nuestra estrategia de comprar las 10 mejores cuando están por encima de ese promedio móvil de 40 semanal nos da mejores retornos y muchísimo menos riesgo. Excelente, esta pasa nuestro primer filtro. Y ahora, un poquito más complicado, es que le vamos a hacer a esas 10 acciones un ranking y le vamos a decir, perfecto, pero yo solo voy a invertir en las que tuvieron el mejor desempeño todo el año pasado, solo voy a escoger las top 5 y el resto todo queda igual. Y acá obtendríamos un resultado de 800% con un riesgo del 22. Así como ven, este paso adicional nos puede ayudar a generar más retornos, pero si solo hacemos esto, parece que es un muy buen principio para empezar a pensar en esto como una base para una estrategia. Y acá vemos esta subida absolutamente salvaje en el 2000 y esto fue básicamente por dos transacciones o dos acciones que son Tesla y Nvidia, que tuvieron una subida absolutamente brutal y estaban dentro de nuestro top 10, así como el top 5 de ranking del año anterior. Entonces entran en los dos filtros y eso es lo que nos lleva a ese salto tan salvaje en pocas transacciones. Y bueno, con esto terminamos este video. Como les digo, este simplemente es una idea de qué cosas podemos empezar a pensar para aprovechar esos cambios de mercado que nos dice Mike Green. Otra cosa es que si nadie se está enfocando, por ejemplo, en compañías pequeñas, etcétera, ahí puede haber muchísimas oportunidades con las estrategias adecuadas para también sacar retornos, porque estamos moviéndonos fuera de lo que está haciendo la mayoría de la gente. Entonces esto hay muchas formas de aprovecharlo, pero acá quería mostrarles una relativamente sencilla. Bueno, y espero que haya sido de interés este video y nos vemos en la próxima.